Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. En este vídeo os traemos este tomo de cable que muchos de vosotros nos habéis preguntado que qué tal era esta lectura, este tomo. La verdad que es un tomo bastante complicado, bastante denso de leer, nos ha costado muchísimo terminarlo, pero es un tomo que, bueno, pues tiene la importancia que tiene porque es el pasado de cable. Si queréis saber algo más de ese pasado que estaba en nuestro futuro, en ese futuro perdido, pues aquí nos lo van a contar. Así que si queréis saber más sobre cable, pues quedaros y ved este vídeo porque comentamos este tomo. Al principio este tomo cuesta mucho de leerlo, me ha costado un montón digerirlo. Además para mí ha sido esto una lectura inédita porque yo estas miniseries nunca las llegué a leer. Yo justamente me desenganché de lo que eran los cómics de Marvel, de los cómics en general y en concreto del universo Marvel y en concreto de la Patrulla X justo muy poco antes de que se terminase el primer volumen, justo antes de que ocurriese la era de Apocalipsis. Lo dejé. Y pues todo esto luego pues vendría, sería publicado. De hecho no sé si llegó a ser publicado por Forum, yo imagino que sí, porque luego cuando me reenganché he podido recuperar algunas de las miniseries que publicó Forum y hubo una temporada que había un montón de miniseries relacionadas con los mutantes. Teníamos pues una serie de Cíclope, teníamos otra serie de Jean Grey, hasta unas series de Gambito, teníamos bastantes miniseries de 4 números y supongo que dentro de esas miniseries, porque este es el típico formato que había por aquel entonces, pues me imagino que serían publicadas. Ahora Panini lo ha recopilado en este tomo, la verdad que es un acierto porque con la película de Deadpool y con la presentación de Cable, pues mucha gente querría saber más sobre este personaje, así que era un momento ideal para publicarlo. Además es un momento ideal porque yo creo que esto es bastante difícil de leer, es bastante complicado de que la gente pues le enganche y la única motivación importante que podría tener es pues por saber más del personaje, así que el momento es idóneo. Si esto lo hubiera sacado en otro momento pues quizá no se hubiera vendido tan bien. ¿El por qué? Bueno, pues lo vamos a explicar. Este tomo se compone de varias cosas, de 3 miniseries. La primera es las aventuras de Cíclope y Jean Grey, luego viene Ascani Son, el hijo de Ascani, y luego Ascani Rising o Ascani Creciente, que es una miniserie en la que tenemos como protagonista a Rachel Summers. Aparte de esas 3 miniseries, tenemos una especie de libro que es el libro de los Ascani, una especie como de libro un poco de ilustración, intentando un poco profundizar en ese mundo en el cual Cable ha estado creciendo. Y luego eso sí, tenemos un montón de material extra, vemos por ejemplo un montón de cromos que salieron por la ocasión, portadas alternativas, páginas que podemos ver aquí por ejemplo de Jinja entintadas, muestras de diseños, bocetos, etcétera, artículos también sobre el tema. Así que realmente es un tomo bastante completo, pero vamos a hablaros un poco de cada una de estas miniseries. La primera miniserie de 4 números, que son las aventuras de Jean Grey y de Cíclope, pues nos va a contar un poco la infancia más, pues cuando todavía es apenas un niño muy chiquitito Cable. Hay que recordar, tenemos que hacer un poco tirar de historia. En un momento determinado en los enfrentamientos con Apocalipsis, si no me recuerdo que fue al final de la caída de los mutantes, las tramas que estaban relacionadas con Factor X acababan con ese enfrentamiento, creo que si mal no recuerdo en la luna contra Apocalipsis, y Apocalipsis lo que hacía era infectar al hijo de Cíclope y atentos, Madelyne Pryor, no de Jean Grey, aunque tenéis que saber que Madelyne Pryor era un clon de Jean Grey, y incluso llega un momento determinado que ocurre una especie como de colisión psíquica entre ambas personalidades, Madelyne y Jean Grey, y de hecho parece ser que en resumidas cuentas pues al final es como si Cable fuese hijo de Jean Grey, pero realmente biológicamente es de Madelyne Pryor. Pues es infectado por ese virus externo orgánico, no hay cura posible en la Tierra y antes de que muera pues aparece un ser de un futuro que se presenta como un representante del clan Ascani que viene de un futuro y que en ese futuro sí que tienen la cura para el hijo de Cíclope y además se le esperan a este hijo como un líder salvador en ese futuro. Cíclope pues viendo que es la única solución para salvar a su hijo le entrega al hijo y por lo tanto pues es cuando perdemos a este hijo de Cíclope. Pues bueno, luego más tarde sabríamos que volvería este personaje como Cable, es una de las cosas, uno de los misterios que cuando se desveló fue una de las sorpresas más importantes, el descubrir que Cable era hijo de Cíclope. Y bueno, pues todos teníamos esa intriga de saber qué había ocurrido, cuál era ese
pasado de este personaje, que como decíamos es un futuro distópico para nosotros. Bueno, pues aquí nos lo van a contar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues la sorpresa es que justo cuando Jean Grey y Cíclope se casan y están de luna de miel, pues digamos que son raptados mentalmente, es decir, digamos que sus psiques, sus mentes son trasladadas a ese futuro, al futuro de Cíclope, y ahí descubren que han sido pues invocados o han sido llevados ni más ni menos que por los Ascani, y ahí descubrirán que entre esos Ascani la representante máxima es la hija de Cíclope y de Jean Grey en otro futuro distinto, en otro futuro distópico, ese futuro de días del futuro pasado, en la cual, bueno, pues aquí se encuentra presa, porque eso también lo veremos, lo comentarán en el tomo, en un número de Excalibur, por intentar salvar al Capitán Britannia, pues ella finalmente queda prisionera en esta realidad alternativa, en este futuro distópico, y aquí, bueno, pues se yergue como la máxima representante de los Ascani, intentando un poco preservar, con lo cual esto es un poco la trampa, ¿no? Que parece que todas estas historias que tienen que ver con los viajes en el tiempo, pues al final pues crean estas paradojas, y entonces pues Jean Grey sabe que Nathan Summers es el heredero, el elegido para liberarles en este futuro de Apocalipsis, que es una de las cosas que quizá bueno, pues estaría muy chula, de no ser que está un poco más narrado, que es ese futuro en el cual Apocalipsis es el amo y señor absoluto de la Tierra. La Tierra es un sitio bastante chungo para aquellos que no son mutantes, incluso para aquellos que son mutantes y que digamos que son de una casta más baja, pues también lo están pasando bastante mal. Lo diremos más adelante en el análisis de esta obra. La verdad es que una de las cosas que menos nos han gustado es que la puesta en escena de este futuro, que en principio tenga que ser súper chulo, porque Apocalipsis es un villano que todos nos quedamos impresionados, pues la verdad es que este futuro distópico es bastante raro. Incluso la propia presentación de Apocalipsis a mí tampoco me ha acabado de convencer, pero antes de meternos en ese análisis, seguimos contando. Pues bueno, pues cuando llegan a este futuro se encuentran que están en una especie que las cosas que tampoco están muy bien narradas, parece que son cuerpos humanos, pero poco a poco irán desarrollando sus poderes, los poderes que han tenido como mutantes. De hecho, incluso Cíclope tendrá incluso el control total de sus rayos ópticos, y verán pues cómo se tienen que convertirse en padres de Nathan, es decir, consiguen rescatar cuando el clan Ascani está siendo destruido en un asalto por parte de las tropas de Apocalipsis para acabar con el clan Ascani, pues Cíclope y Jean Grey aparecen justo ahí para, bueno, intentar salvar a no solo a Nathan, sino a una muy malherida Rachel Summers, que está prácticamente en las últimas. Y bueno, pues veremos aquí un poco que al final de toda esta miniserie pues vamos a ver cómo Cíclope y Jean Grey pues las pasan, pues eso, su viaje por todo este mundo de Apocalipsis, en este futuro de Apocalipsis, intentando pues criar a su hijo y al mismo tiempo pues intentar sobrevivir en un mundo que es bastante hostil. Poco a poco veremos cómo Jean Grey y Cíclope empiezan a plantar las semillas de la revolución, es decir, porque veremos cómo hasta la fecha Apocalipsis domina con mano férrea, nadie se atreve a intentar usurpar su poder, a enfrentarle, pero veremos cómo poco a poco se va a ir plantando la semilla y cómo el propio Cable, en ese momento pues el pobre ni siquiera sabe que estas dos personas son sus padres reales, simplemente piensa que son sus padres adoptivos, y poco a poco, pero eso no vamos a desvelar tampoco historias de la trama, pero poco a poco veremos cómo Cable va buscando esa sensación de que no es que va a ser un elegido, pero que tiene que ser alguien importante en un futuro. Esa es la primera miniserie. Luego tendremos la siguiente miniserie enganchada, que es la continuación, en la cual tendremos ya simplemente, porque bueno, al final de esta historia, eso sí, veremos como Cíclope y Jean Grey, cuando parece que se cumple parte del destino de Nathan, pues sus personalidades vuelven otra vez a su tiempo. En la segunda miniserie, que es Ascani Son, el hijo de Ascani, pues veremos ya pues un Nathan más adulto, con un look muy parecido a X-Man, a ese otro personaje de la Patrulla X, y veremos, bueno, pues cómo él tiene que controlar. En teoría el poder de Nathan es temible, o sea, dicen que es capaz incluso de destruir planetas, dicen, pero como está infectado por este virus terroorgánico, tiene que utilizar su poder, que son las cosas que le enseñan, para intentar bloquear ese virus, y eso le requiere bastante esfuerzo y hace que su poder finalmente esté bastante mermado. Aquí le vamos a ver, pues bueno, cómo poco a poco se va enfrentando a la nueva situación después de lo ocurrido en la primera miniserie, que las cosas cambian bastante, no queremos desvelaros nada de la trama, pero cuando termina, digamos que el panorama nuevo, la nueva situación que aparece después es distinta, y veremos cómo hay una nueva amenaza, en este caso como los cananeos, que son como digamos aquellos que van a esgrimir el poder, pues intentan pues gobernar con mano dura, y bueno, aquí Nathan también va a ser un poco ese rebelde, ese
ese luchador que va a intentar pues buscar la paz y la justicia. Aquí ya no tenemos a Jean Grey, aquí tampoco ya tendremos personajes, digamos, de la Patrulla X pasada. Es totalmente un mundo con personajes nuevos. Vamos a ver la presentación de algunos personajes. Todos estos personajes al final un poco intrascendentes, porque yo creo también, ya estamos entrando un poco en la evaluación de estas miniseries, no es que estén muy bien definidos. La verdad es que, bueno, pues son personajes que supone que acompañan a Nathan y ya está. Y realmente pues es un poco como él va a convertirse en ese guerrero, en ese salvador, un poco siendo el representante de los Askani. Los Askani están casi extinguidos y veremos cómo él poco a poco tiene que seguir esa antorcha de la esperanza en esta segunda miniserie. Aquí la historia se acaba. Me queda la duda si hay más miniseries al respecto, porque todavía la historia de Cable continúa. Aquí se queda pues como un chaval pues adolescente, no sé qué años tendrá, pero probablemente como si tuviera unos 16, 17 años quizá, no más, y se supone que luego ocurren muchas más cosas, pero quizá todo esto al final lo vayan contando pues en todas las veces que hemos visto a Cable, pues en X-Force, en distintas otras series, pero no creo que hubiera más miniseries como esta, creo recordar, porque no, imagino que las hubieran recopilado. ¿Por qué? Porque complementan este tomo con una tercera miniserie, en esta ocasión de 3 números, las dos primeras serán de 4, en la tercera miniserie tiene 3 números, y atentos porque es una cosa totalmente distinta, es un cambio de chip, porque es Askani Rising, que es como Askani creciente, aunque para mí yo lo había traducido como el alzamiento de los Askani, y claro, nos cuentan cómo pues el clan Askani se crea, y para eso pues nos llevan a un momento determinado en ese futuro de Apocalipsis, en el que vemos cómo Rachel Summers, también que es portadora del Fénix, llega a este mundo gracias por culpa de intentar evitar que el Capitán Britannia quede atrapado en esos viajes de realidades alternativas que eran característicos de la serie Excalibur. Pues en uno de esos sucesos al final Rachel es que se sacrifica y ella es que se queda en este nuevo universo, que atentos, quizá de las 3 miniseries es la que mejor me ha retratado cómo es ese universo de Apocalipsis, ese futuro de Apocalipsis, en la cual, bueno, pues los humanos son considerados como lo peor de lo peor, pueden ser asesinados a la mínima, sin ningún tipo de explicación, pero al mismo tiempo también hay una casta de mutantes, según tu pureza y tu poder, pues te sitúan más arriba o más abajo. Aquí igual también nos presentan unos personajes que, atentos, tienen más enganche que por ejemplo de la segunda miniserie, la de Askani Son. Ahí vemos como también está bastante mejor pensado, porque algunos de estos personajes que presentan en esta Askani Rising lo vamos a ver en las 2 miniseries anteriores, que al principio pues no sabemos muy bien quiénes son, no sabemos qué importancia tienen, pero gracias a esta miniserie, que a lo mejor la tenían que haber puesto la primera, aunque hubiera quedado un poco raro, pero ahí ya sabemos quién es este personaje y decimos, bueno, pues la verdad que, aunque cronológicamente sí que están bien colocadas, porque primero fueron publicadas en este orden, en orden de publicación, pero claro, imaginamos que por explicar esos otros personajes aprovecharon esta miniserie para explicar a uno de estos personajes secundarios. Vamos a pasar ahora un poco al análisis. Bueno, explicaros también que hay un libro de los Askani con ilustraciones, que son así, vamos a enseñaros aquí un poco. Son estas ilustraciones que tan solo era una especie como de libro, a ver si lo podréis ver, simplemente ilustraciones en plan, pues bueno, para ir contándonos cada uno de los personajes, esos personajes secundarios, saber algo más de ellos. Vamos a hablar un poco del análisis de esta obra, que por ejemplo a mí debo reconocer que no me ha gustado mucho. La verdad que es un claro ejemplo de lo que hizo que me desenganchase de los cómics en su momento. Es un cómic muy noventero, de hecho voy a echar mano a la chuleta, os diré más o menos las fechas de publicación. La primera miniserie es del 94, la segunda del 96 y la última la del 99. Este es orden de publicación, pero la última cuenta cosas anteriores a estas dos, así que aquí se ha publicado en orden cronológica de publicación, pero si tuviéramos que ordenar los hechos, pues la de Rachel Summers iría primero. Es una época que para Marvel fue bastante, bueno, pues la peor época de Marvel. Además, también yo creo que la Patrulla X fue de las que más se resintieron con esta forma de hacer cómics. Hay que recordar que previo a todo lo que ha sucedido aquí fue esa llegada de los grandes dibujantes, de ese Jim Lee, de ese Portacho, de ese Rob Liefeld, que llegaron a Marvel, deslumbraron a la gente, desplazaron a autores como Claremont. Claremont ya se había bajado de la Patrulla X, lo cual ya pues es una enorme pérdida.
Y atentos porque estos grandes autores, estos grandes dibujantes que parecía que Marvel confiaba en ellos y que se hicieron con el control prácticamente de todo, pues dejaron tirada a Marvel y dejaron pues prácticamente despoblada de talentos. Y la cosa estaba complicada. Ellos se marcharon para fundar, ya sabemos, Image y sus estudios. Y la cosa quedó además con una especie de ese panorama de dibujos súper exagerados, de guerreros llenos de armas y cartucheras, municiones por todos lados, súper duro, súper todo muy sucio, todo muy esa Iron Age que muchos que llaman, pues bueno, pues con argumentos bastante malos. Aquí tenemos en las dos primeras miniseries que tenemos a Scott Lobdell como guionista, acompañado por Jeff Loeb en los diálogos, y tenemos a Jim Ha en los dibujos. Decimos que es duro de leer porque la verdad que a nivel de guión la verdad es que la cosa falla bastante, o sea, no está muy bien explicado, y atentos porque el dibujo es un dibujo pues muy noventero. Aquí Jim Ha, yo creo que de sus primeros trabajos se nota, aún así la calidad de Jim Ha no es mala, lo que pasa es que el color es pésimo, o sea, la forma en que anda el color hace que el dibujo, además hay errores en la interpretación de color, que hace que haya errores gordos. Que hace que el dibujo de Jim Ha pues se desmerezca un montón. De hecho, si al final veis esas páginas editadas de Jim Ha diréis, pues molan bastante más que coloreadas. Así que por esa parte, en el aspecto gráfico, la obra es durísima de leer. Hay momentos en los que no sabes qué es lo que ocurre en la acción. El diseño de personajes, porque claro, tienen que diseñar todo, que esto sí le corresponde a Jim Ha, y eso que en los artículos le ponen como que ha hecho un trabajo magnífico. Yo realmente pues diseñar cómo es ese futuro apocalipsis con esas tropas de apocalipsis, armaduras raras, extrañas, las pistolas o las armas que utilizan no sabemos muy bien qué tipo, es una cosa muy compleja, muy rara, muy extraña, que a nivel visual pues hace que no funcione, y esto hace que tampoco nos enteremos muy bien de cómo es visualmente o cómo funciona ese mundo, que el guión tampoco ayuda para nada a contarnos, quizá un poco más. Intentan mezclar pues un mundo distópico, un mundo pues apocalíptico, en el que, bueno, pues hay momentos en los que parece Mad Max, porque es decir, los humanos lo están pasando mal, es como, digamos, viven como si fueran Mad Max, pero también al mismo tiempo se supone que hay mucho lujo y mucha gran vida en lo que son los mutantes, en lo que es, digamos, el entorno de Apocalipsis, pero cuando vemos el entorno de Apocalipsis tampoco vemos que brille mucho más allá. Igual la representación de Apocalipsis, o me perdí yo algo entre medias, pero nunca me imaginé que se representase como se representa. Sí que es cierto que en la película de Apocalipsis, y quizá eso sí que haya quedado en los cómics reflejado, antes incluso de la película, que Apocalipsis tenga que ir cambiando de cuerpo a cuerpo, pero yo lo que no me imaginaba es que Apocalipsis fuese una especie como de momia viviente dentro de una especie como de armadura, una cosa muy rara, una especie como de constructo, y que bueno, que necesite el clon, que aquí es la parte que disfrutamos, ese clon de Nathan Summers que los Ascani crean por si las moscas no consiguen salvar al niño del virus del legado, pues es apresado capturado por las tropas de Apocalipsis, y Apocalipsis sabe que quiere reencarnarse en ese niño. No sabe que es un clon, piensa que es el Nathan, el hijo de Scott y de Madeleine Pryor, Jean Grey, así que hasta más tarde no se descubrirá el pastel. Cosas que, pues eso, ese personaje que estamos diciendo, perdón, en clones, Discordia, que es uno de los villanos que se trajo. Es una época que para mí me pareció bastante nefasta, porque en la Patrulla X sufrió mucho. O sea, Claremont sí que fue un genio al utilizar esos días del futuro pasado, y parece ser que cuando se marchó él, el resto de guionistas dijeron, pues nosotros vamos a utilizar la misma fórmula, y es cuando empezamos a ver personajes que vienen del futuro sin sentido alguno. Es cuando tenemos a un Bishop de otra realidad alternativa en que los mutantes también lo están pasando mal, tenemos a este Nathan que fue la sorpresa, tenemos y siempre con los argumentos que veíamos en la Patrulla X era, va a pasar algo muy malo, alguien va a matar al profesor X, ¿quién es el traidor? ¿Quién de vosotros? Y eso es con Bishop. Luego cuando vino Discordia y Cable, pues al final era el recurso muy fácil, muy sencillo, el de tirar de un futuro, traer estos personajes, y la verdad es que bueno, pues al contarlo aquí, que si hubieran contado bien, quizá hubiera estado bien, pues al final la cosa queda bastante mal. Ya te digo, cuesta mucho leer me ha costado semanas y semanas de leerlo poco a poco, porque se hace muy denso, muy complicado, cambian el diálogo para fingir que en el futuro, porque son 2000 años lo que ocurre, que son bastantes años, lo cual hace que
Si no utilizamos el truco de desplazar las mentes y esa Rachel Summers que ha sido desplazada en el tiempo, claro, ningún personaje realmente de la época actual en la que estaban los mutantes pues ha podido sobrevivir 2000 años, exceptuando el propio Apocalipsis. Pues eso, pues cambiar, que todo ha cambiado tan radicalmente que hasta la forma de hablar es distinta, como en algunas películas que están ubicadas en un futuro, pero realmente vemos que falla, o sea, no está bien contado ese mundo. La historia, bueno, pues están contando el pasado de Cable, pues por eso sí que es interesante, nos cuentan bastante la relación con Discordia. Son historias que van un poco el camino entre la fantasía, la ciencia ficción, es un término medio, un cómic de superhéroes, que esto ya es como rizar el rizo, mezclar muchas cosas, que es complicado. Es decir, hay sitios, por ejemplo, en la segunda miniserie pues se sitúa, creo, Ebonshire, que es como la antigua Europa, que es como que la vegetación se ha convertido como si fuera una especie como de bosque élfico con vegetación peligrosísima para los que viven ahí, que es donde los Ascani sobreviven, escondidos en ese Ebonshire, pero realmente no nos cuentan gran cosa, no definen bien cómo es ese mundo. Cambian las cosas, porque claro, pues ya los restos de nuestro mundo han desaparecido prácticamente, pero todo es prácticamente reconocible, pero no hacen ningún esfuerzo por contárnoslo bien, o si lo hacen, no nos llega, que es quizá lo que ocurre. Así que, bueno, pues es un poco lo que queríamos contaros de este tomo. ¿Recomendable? Bueno, es recomendable sí, porque si queréis saber el pasado de Cable tenéis que leerlo sí o sí. Obviamente esto forma parte de la historia de este personaje y hay que leerlo, y si queréis saberlo pues tenéis que saberlo. Se presentan unos personajes que, atentos, siempre pueden ser nombrados en cualquier momento en las colecciones, así que sí que tendría esa importancia. Quién sabe, a lo mejor algunos de estos personajes, sobre todo la miniserie de Rachel Summers, hay algunos personajes que están bastante chulos y que a lo mejor vemos sus orígenes o son traídos de ese futuro antes, quién sabe, no lo sabemos. Así que por eso, simplemente es interesante por eso, porque es pasado, es historia de Marvel Comics y por eso se hace interesante. Pero es muy duro de leer, es bastante complicado. A ver, Scott Lobel pues probablemente ha hecho obras buenas, también Jen Loeb hay que reconocer que también ha hecho trabajos muy importantes. Esto tampoco quiere decir que pues a veces cometen errores o también hacen cosas que no son tan buenas, y tampoco hay que crucificarles por esto, pero realmente es una historia que pues es de la época en la que fue escrita, es decir, pues es la forma en la que las cosas se hacían, en aquella época esas cosas pues deberían molar. A mí fue lo que hizo que me desenganchase, por lo cual quizá mi opinión es bastante negativa, porque a mí este tipo de cómics no me gusta en absoluto, y además es una estética, bueno, es que se sale fuera de los superhéroes, es intentar coger más de fantasía, la ciencia ficción, esas quests, esos personajes que tienen un destino por cumplir, en un mundo que quieren hacer súper extraño, súper novedoso y demás, y esas cosas realmente o se tiene mucho talento y se preparan muy bien, que tampoco creo que se tuvieran a lo mejor mucho tiempo para prepararlo, o al final acaban fallando. Así que nada más, esta es nuestra review de este tomo de Cable. Ya nos lo hemos quitado, la asignatura pendiente, ya sabemos más sobre este personaje. Ya decía, yo esto no me lo leí, para mí esto ha sido una lectura inédita, quizá por eso he tardado tanto. Y nada más, pues bueno, si tenéis curiosidad por este pasado de Cable, pues os recomendamos este tomo, por nada más. Y como siempre, terminamos este vídeo, pues si os ha gustado el vídeo, que no el tomo, o sea, tenéis que decidirlo vosotros. Dadle un like si queréis, compartid este vídeo también si queréis, suscribiros si no estáis suscritos, si por cualquier motivo estáis accediendo al canal y no os habéis suscrito, suscribiros, porque además si le des a la campana de notificaciones cuando subamos vídeos contando cosas de Marvel, bien reseñas, cómics, noticias, todo lo que tiene que ver con el universo Marvel, os lo contamos, pues con las alertas os van a llegar esas notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo. Y como siempre, recordaros las redes sociales a vuestra disposición, porque si queréis contactarnos para contarnos cualquier cosa, hacernos preguntas o simplemente saludarnos, podéis encontrarnos en Facebook, en ese grupo abierto de Marvel Sin Filtro, y también en las redes sociales de Twitter y Google Plus, buscando Marvel Sin Filtro también podéis contactarnos. Así que sin más, esperamos ya con esa asignatura que nos hemos quitado de encima, con esta asignatura pendiente, pues a disfrutar de otras cosas. Así que un saludo, nos vemos.